Chucuyago, una película que narra las historias de 4 personas, con sus sueños, ilusiones y aventuras, pero con algo en común, la aceptación, en especial de su origen y del lugar en el que habitan, haciendo una crítica desde varios estatus sociales. Esto le llevó a ganar diversos premios, pero lo más sobresaliente fue la venta de taquilla y la aceptación del público boliviano. Si la aceptación del público boliviano fueron los mismos bolivianos en ir al cine y ver su propio cine, no digo que sea imposible, sino que esta película no data de tiempos actuales. Chucuyago se estrenó en el mes aniversario de la ciudad de La Paz, y tiene sentido al llevar uno de los nombres de dicha ciudad. Para ser exactos, se estrenó el 28 de julio de 1977, época donde el cine boliviano era reconocido y muy querido en varias partes del mundo, por las producciones que ya se habían lanzado como Vuelve Sebastiana, Ucamau y Yaguarmaico, con una temática en general que era de mostrar la realidad en la que vivían los bolivianos y los distintos factores sociales que lo acompañaban, como ser la inmigración y la curiosidad de nuevas comunidades, la vivencia de las comunidades indígenas, las clases sociales, la sumisión de los indígenas a los patrones, la migración de los pueblos a las grandes ciudades y la más conocida en Latinoamérica, las dictaduras militares acompañadas de sus fallos y protestas. Antes de comenzar, hacer un pequeño paso por la mente detrás de Chucuyago, que sería Antonio Eguino, quien ya estaba involucrado en anteriores producciones, en especial de director de fotografía, en producciones de Jorge Sanginés como ser Ucamau, quien sería exiliado de Bolivia por sus pensamientos, dejando a todo su equipo en manos de Antonio Eguino, pero de esta historia hablaremos en otro video. Isco y la presentación de Chucuyago. Nuestro primer protagonista es Isco, un niño quien llega a la ciudad con sus padres, quienes deciden dejarlo como ayudante a una señora que vende api, mostrando el contexto de la gente del campo, que la inmigración a la ciudad es la mejor opción y un futuro para su hijo. Pero la historia continúa, y vemos a Isco aprendiendo y adecuándose a su nueva vida. En uno de sus encargos, unos niños llegan a molestarle, pero otro niño le ayuda y le muestra un nuevo lugar donde puede llenar sus baldes de agua y observar todo lo que es Chucuyago. Recalcando la historia de Isco, un niño sin familia, y con Chucuyago como antagonista. Johnny y la búsqueda de la identidad. Johnny, un joven de origen aymara, quien desea codearse con otras clases sociales, asiste a la universidad, aprende inglés, tiene amigos y amigas, pero al final del día tiene que regresar a su hogar, tomar un bus, subir un cerro, para llegar a su hogar y cenar con sus padres, donde demostrará su odio a sus orígenes. Al no dejar a su madre hablar en aymara y recalcar a su padre la explotación laboral que se vive, decide abandonar su hogar. Estos pensamientos le llevarán a buscar una salida del país a Estados Unidos, pero para esta travesía será necesario que robe. Debido al alto costo de una visa, poco después de cancelar todo, será arrestado por el robo, pero liberado por los padres que él mismo insultó. Pero al día siguiente se encontrará con el fraude de su visa, el entierro de sus sueños y la aceptación de su identidad. Carlos y su cajo. Una muestra de lo que son los funerales, donde solo dicen lo bueno de uno. Bueno, ese es el caso de Carlos y de su funeral, donde sus familiares y amigos hablan sobre sus últimos días y el compañero ejemplar que era. Pero una serie de flashbacks denotan lo irresponsable que era con el mantenimiento de su hogar, la corrupción que vivía en sus oficinas y el despilfarro que causaba en los viernes de soltero, ya que ese era el único motivo por el que estaba feliz en su último día, ese pequeño escape de lo que es Chucuyago. Patricia y sus ideales burgueses. Una joven acomodada que protesta de sus padres y de su estatus, con un novio de su misma clase social y con pensamientos radicales, que al final hacen entrar en conflicto sus sentimientos, pero termina sumisa a su realidad, a quedarse con su novio y a mantener su estatus social. La película termina con Patricia encontrándose con Isco, lo que da una referencia de que todos los personajes se encuentran en algún momento, como el caso de Johnny, que pasa por el funeral de Carlos, y al terminar su historia, uno de los amigos de Carlos se encuentra con Patricia en el bus,
Pero lo que une a todos estos personajes son los momentos después de la tragedia. Tal método fue utilizado en Amores Perros del director mexicano Iñárritu, contando 3 historias, pero esta es basada en un contexto mexicano, más moderno y entrelazadas por un choque de autos. Muchas gracias, esto fue Cine para Burgueses. No olviden suscribirse en YouTube, Twitter y Instagram. Gracias.